En la Guadalajara de la década de 1920, una ciudad que aún restañaba las heridas de la revolución, las noches de la alta sociedad eran un refugio de opulencia y despreocupación. En el corazón de este mundo de privilegios se erigía la mansión de don Julián, un chef cuyo nombre era sinónimo de perfección culinaria. Sus banquetes no eran simples cenas, eran eventos legendarios, sinfonías de sabor que congregaban a la élite política, industrial y artística del estado de Jalisco. Las crónicas de la época describen veladas donde el cristal de las copas tintineaba al compás de orquestas en vivo, y el aire se impregnaba con el aroma de especias exóticas y vinos traídos de Europa. Cada plato era una obra de arte, una declaración de poder y refinamiento que consolidaba el estatus de quienes tenían el honor de ser invitados. Nadie podía imaginar que tras esa fachada de civilidad se ocultaba una depravación insondable, un secreto cocinado a fuego lento en las entrañas mismas de la ciudad. Don Julián era la estrella de su propio universo. Se movía por el salón con una elegancia estudiada, aceptando los elogios con una humildad que parecía sincera. Su figura, siempre impecable con su filipina blanca, era la de un artista en pleno dominio de su oficio. Hablaba de la gastronomía no como una técnica, sino como una filosofía, una forma de transformar la materia prima más humilde en una experiencia sublime. Los invitados quedaban cautivados por su carisma y su aparente devoción por la belleza. Sin embargo, quienes se fijaban con más atención podían notar una extraña disonancia en su semblante. Su sonrisa, aunque amplia y frecuente, nunca lograba calentar la frialdad de sus ojos. Eran dos pozos oscuros, vacíos de toda emoción, que observaban a sus comensales con una intensidad calculadora, como un entomólogo estudiando a sus especímenes. En esa mirada residía la verdadera naturaleza del hombre, una verdad que nadie estaba preparado para ver. Los manjares que emergían de su cocina eran legendarios, desafiando las expectativas y deleitando los paladares más exigentes. Se hablaba de estofados con una profundidad de sabor nunca antes probada, de terrinas cuya textura sedosa era casi etérea, y de asados que se deshacían al simple contacto con el tenedor. Don Julián se jactaba de utilizar una mezcla de especias secreta, una receta familiar que, según él, era capaz de realzar la esencia más pura de cada carne. Los comensales, embriagados por el vino y el prestigio, celebraban aquella sazón única, aquel toque maestro que convertía cada bocado en una revelación. Lo que no sabían era que el ingrediente principal, aquel que confería a sus platos una cualidad tan singularmente rica y memorable, no provenía de ninguna granja selecta ni de ningún mercado de lujo. Su proveedor era la propia ciudad, sus callejones oscuros y sus barrios olvidados, donde la vida humana era el recurso más abundante y para él, el más prescindible. Aquella noche, como tantas otras, la flor innata de la sociedad tapatía se entregaba al placer sin cuestionamientos. Jueces, hacendados y damas de alcurnia levantaban sus copas en honor a su anfitrión, declarando que Guadalajara era afortunada por tener un genio de su calibre. Se sentían parte de un círculo exclusivo, partícipes de un ritual que los elevaba por encima del resto de los mortales. Comían y reían, ajenos por completo a la macabra transacción que había tenido lugar para que esos platos llegaran a su mesa. Eran los cómplices involuntarios de un horror que desafiaba la razón, los últimos eslabones de una cadena alimenticia perversa diseñada por una mente monstruosa. No sabían que estaban devorando el secreto más oscuro de la ciudad, un bocado a la vez, celebrando su propia superioridad mientras consumían la carne de los invisibles, de aquellos a quienes su propio mundo había decidido ignorar. Hoy, casi un siglo después, la opulenta mansión de don Julián es solo un esqueleto de piedra carcomido por el tiempo y la maleza. Las risas y la música se han extinguido, reemplazadas por un silencio pesado que ni el viento se atreve a perturbar. Las ventanas, despojadas de sus cristales, parecen cuencas oculares vacías que observan la ciudad con una tristeza infinita. La propiedad, evitada por los vecinos, se ha convertido en una cicatriz en el paisaje urbano, un monumento involuntario al horror que se gestó entre sus muros. Los niños no juegan cerca de sus rejas oxidadas,
y los adultos se santiguan al pasar, acelerando el paso como si una presencia helada les rozara la nuca. La estructura que una vez fue el epicentro del lujo y el buen gusto, es ahora un recordatorio perpetuo de que el mal puede florecer en los lugares más insospechados, oculto tras la máscara de la respetabilidad. La mansión abandonada es el origen de innumerables leyendas urbanas que se susurran en voz baja en las cantinas y mercados de Guadalajara. Los más ancianos del barrio de San Juan de Dios, el mismo que Julián solía frecuentar, juran que en las noches de luna nueva se pueden ver sombras danzando en los salones en ruinas, siluetas de comensales fantasmales atrapados en un banquete eterno. Algunos hablan de un llanto quedo que emana del sótano, el lamento de las almas que allí encontraron su atroz final. Pero el detalle más persistente y perturbador de todos los relatos es el del olor. Cuentan que, en ciertas noches húmedas, una brisa extraña desciende desde la colina donde se alza la casa, un aroma dulzón y especiado, casi metálico, que se pega a la garganta. Es el olor de la infamia, el perfume de los platos de don Julián, un eco olfativo de sus crímenes que se niega a desaparecer. La leyenda es un eco que perdura hasta hoy, una advertencia sobre los monstruos que visten con piel de cordero. Y ya que estas historias viajan en el tiempo y el espacio, desafiando fronteras, nos gustaría saber desde qué ciudad te unes a nosotros en esta investigación y la hora exacta en que este relato ha llegado hasta ti. Deja tu marca en los comentarios para que sepamos desde dónde nos acompañas en este descenso a los archivos del horror. Con tu presencia registrada en nuestra bitácora, es momento de regresar a aquel fatídico año de 1928, para descubrir cómo la primera grieta comenzó a fracturar la fachada impecable de don Julián, el chef más aclamado y el asesino más metódico de Guadalajara. Mateo Valdivia llegó a Guadalajara con la ambición cosida al forro de su única chaqueta decente. Era un periodista joven, de pluma afilada y mirada curiosa, contratado por El Sol de Jalisco para dar un aire nuevo a sus páginas sociales. Su primera gran asignación fue un perfil del hombre del momento, don Julián. La entrevista se desarrolló en la biblioteca de la mansión, un espacio solemne con olor a cuero y tabaco de pipa. Julián, con su filipina inmaculada, se mostró como un anfitrión perfecto, elocuente, apasionado y profundamente filosófico sobre su oficio. Hablaba de la gastronomía no como un simple acto de cocinar, sino como una forma de alquimia, de destilar el alma de la ciudad en cada plato. Mateo, bolígrafo en mano, quedó fascinado por la grandilocuencia del chef, aunque una parte de él no pudo evitar sentir que cada palabra era una pieza de un elaborado escenario, una actuación calculada para deslumbrar y ocultar. Don Julián describía su proceso creativo con una precisión casi poética. Para él, cada banquete era una narrativa, y cada ingrediente, un personaje con su propia historia. Hablaba de honrar la materia prima, de entender su origen para poder transformarla en algo sublime. Explicó su preferencia por ingredientes locales, afirmando que el verdadero sabor de Jalisco no se encontraba en los productos importados, sino en los recursos que la propia tierra y la ciudad ofrecían generosamente. Un buen chef, sentenció con una sonrisa enigmática, debe saber dónde buscar, debe tener la audacia de utilizar lo que otros desprecian y convertirlo en un tesoro. Mateo anotó la frase, encontrándola brillante para su artículo. En ese momento, no podía comprender el siniestro doble sentido que se escondía tras aquella declaración de principios, una filosofía que iba más allá de la cocina y se adentraba en el terreno de la depredación humana. Para añadir profundidad y color a su perfil, Mateo decidió explorar los lugares que, según don Julián, inspiraban su cocina. Se adentró en los barrios bajos, un laberinto de calles sin pavimentar y miseria silenciosa que contrastaba brutalmente con la opulencia de la mansión del chef. Fue en las inmediaciones del mercado de San Juan de Dios, un hervidero de actividad donde Julián afirmaba seleccionar personalmente sus productos, donde la realidad comenzó a desvelar su rostro más crudo. Allí, entre los puestos de fruta y el bullicio de los vendedores, escuchó por primera vez los susurros. No eran rumores concretos, sino una letanía de penas,
Historias de gente que un día estaba y al siguiente se había desvanecido sin dejar rastro, como humo en el aire. Eran los invisibles, los olvidados, aquellos cuya ausencia solo era notada por otros invisibles. El punto de inflexión en su investigación, aún incipiente, fue el encuentro con una mujer de rostro surcado por el dolor. Se llamaba Elena y se aferraba a un pequeño retrato descolorido. Lloraba la desaparición de su hijo, Miguel, un muchacho de apenas 17 años que se ganaba la vida haciendo recados y pidiendo limosna cerca del mercado. La última vez que alguien lo vio fue hace 2 semanas, justo la noche en que don Julián ofreció un suntuoso banquete en honor al gobernador. La mujer contó que a su hijo le fascinaban los olores que emanaban de las cocinas de los ricos y que a menudo merodeaba por los callejones traseros de las grandes casas. Mateo sintió un escalofrío. La coincidencia era tenue, casi insignificante, pero se clavó en su mente como una astilla de hielo. ¿Podría haber una conexión entre la opulencia de una mesa y la desolación de una madre? Con una nueva y perturbadora perspectiva, Mateo solicitó una segunda visita a la mansión, con la excusa de querer observar al maestro en su santuario Panpro, la cocina. Don Julián accedió, visiblemente halagado por el interés del joven periodista. Lo que Mateo encontró allí no fue el esperado caos creativo de un genio culinario, sino un ambiente de una pulcritud casi inhumana. Todo brillaba. Los suelos de baldosas blancas estaban inmaculados. Las superficies de acero reflejaban la luz con un fulgor quirúrgico y los cuchillos, ordenados por tamaño en un soporte magnético, parecían instrumentos de un cirujano. No había ni una sola mancha, ni una gota de grasa, ni un olor que no fuera el de las hierbas frescas y el desinfectante. Era una limpieza obsesiva, casi patológica, como si se librara una batalla constante contra una suciedad que solo Julián podía percibir. Esta obsesión por la asepsia se extendía a sus herramientas. Mateo observó cómo, después de cortar una simple pieza de carne de res, don Julián sometía el cuchillo y la tabla a un ritual de limpieza metódico y prolongado, utilizando cepillos especiales y una solución jabonosa de olor penetrante. Era una dedicación que rayaba en la paranoia. Un ayudante de cocina, un joven nervioso llamado Ismael, le confió en voz baja que el chef era implacable con la higiene, despidiendo a cualquiera por la más mínima transgresión. Dice que la contaminación lo arruina todo, susurró el muchacho, que un solo sabor impuro puede corromper la obra entera. Mateo asintió, fingiendo admiración por tal profesionalismo, pero en su interior, la imagen de un matadero desinfectado hasta borrar toda evidencia comenzaba a tomar una forma aterradora y concreta. Durante esa misma visita, mientras conversaban sobre las carnes que protagonizarían el próximo evento, Mateo le preguntó a Julián por qué nunca incluía cerdo en sus aclamados menús, un ingrediente fundamental en la gastronomía jalisciense. La reacción del chef fue inmediata y extraña. Su sonrisa afable se desvaneció, reemplazada por una mueca de sutil desdén, casi de repulsión. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con un cuidado inusual. Antes de responder, dijo que encontraba la carne de cerdo vulgar, carente de la nobleza del cordero o la ternera, pero fue su justificación final la que heló la sangre de Mateo. Además, añadió Julián, bajando la voz como si compartiera un secreto desagradable, su sabor es demasiado familiar, demasiado parecido a otras carnes que es mejor no nombrar. La frase quedó suspendida en el aire estéril de la cocina. Aquellas palabras resonaron en la mente de Mateo durante días. Demasiado parecido a otras carnes. Era una afirmación críptica, impropia de un experto culinario, y estaba cargada de una insinuación monstruosa que apenas se atrevía a confrontar. ¿A qué otra carne podría parecerse tanto el cerdo como para provocar tal aversión en un hombre que había convertido el acto de comer en un arte? La excusa de la vulgaridad parecía una cortina de humo para ocultar una verdad mucho más profunda y oscura. De repente, la impecable cocina de don Julián ya no parecía un templo de la gastronomía, sino el escenario de un tabú inconfesable, un lugar donde las fronteras entre lo humano y lo animal, entre el comensal y lo comido, se habían disuelto de forma perversa.
De vuelta en la redacción del periódico, rodeado por el traqueteo de las máquinas de escribir, Mateo releyó sus notas. Por un lado, tenía el retrato de un artista carismático, un pilar de la alta sociedad de Guadalajara. Por otro, tenía el lamento de una madre, los rumores de los callejones, una pulcritud inquietante y una aversión inexplicable hacia una carne por su alarmante familiaridad. Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, pero la imagen que formaban era tan grotesca, tan contraria a la lógica y a la decencia, que su mente se resistía a aceptarla. La fachada de normalidad de don Julián, antes tan sólida y admirable, ahora presentaba fisuras evidentes, grietas por las que se asomaba una oscuridad insondable. El joven periodista comprendió que su artículo ya no sería un simple perfil halagador. Se había topado con una historia que nadie quería oír, un secreto enterrado bajo capas de prestigio y poder. La sospecha, antes una vaga intuición, ahora era una certeza punzante. En la cocina más celebrada de la ciudad se preparaba algo más que simples alimentos. El olor a especias exóticas que tanto elogiaba la élite tapatía parecía ahora una máscara, un perfume diseñado para ocultar otro aroma, uno mucho más primario y prohibido. Mateo sabía que seguir tirando de ese hilo era peligroso, que se adentraba en un territorio donde los monstruos no se escondían en las sombras, sino que ofrecían banquetes a la luz de las velas. Su investigación apenas había comenzado, y el precio de descubrir la verdad podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. El Festival de la Cosecha de 1928 inundó las calles de Guadalajara con una euforia colectiva, una celebración de la abundancia que parecía querer borrar cualquier recuerdo de escasez o conflicto. La ciudad entera era un tapiz de colores vibrantes, guirnaldas de cempasúchil y papel picado que danzaban con la brisa cálida. El aire olía a copal, a maíz asado y a la pólvora de los fuegos artificiales que estallaban contra el cielo crepuscular. En el epicentro de esta celebración se encontraba el banquete principal, un evento orquestado por don Julián para agasajar a las figuras más prominentes del estado. Mientras la ciudad celebraba la generosidad de la tierra, en la cocina de la mansión se llevaban a cabo preparativos de una naturaleza completamente distinta, una cosecha macabra que se nutría no de los campos, sino de los rincones más desatendidos de la propia urbe, transformando la alegría pública en el telón de fondo perfecto para una atrocidad privada y silenciosa. En el barrio del Retiro, lejos del esplendor del centro, una joven costurera llamada Lucía Méndez terminaba su jornada. A sus 19 años, sus manos, aunque marcadas por las agujas, eran el motor de los sueños de su familia. Cada peseta que ganaba cosiendo ajuares para las novias de la alta sociedad era un paso más para sacar a sus hermanos pequeños de la pobreza. Aquella noche, atraída por la música lejana y las promesas de un espectáculo sin igual, decidió tomar el camino más largo a casa para poder vislumbrar, aunque fuera de lejos, la magnificencia del festival. Llevaba al cuello el único objeto de valor que poseía, un pequeño guardapelo de plata, regalo de su madre, con las iniciales L.M. grabadas en un delicado arabesco. Era un amuleto contra la soledad, un ancla en el mar de una ciudad que a menudo parecía indiferente a su existencia. La desaparición de Lucía no fue un evento violento ni escandaloso, fue un borrón, una nota discordante ahogada por la sinfonía de la fiesta. Un momento estaba allí, con los ojos fijos en el baile de luces en el cielo, y al siguiente, su silueta menuda se había disuelto entre la multitud anónima. Nadie gritó, nadie se percató de su ausencia. La ciudad, en su frenesí festivo, ofrecía un camuflaje inmejorable para un depredador que se movía con la precisión de un cazador experimentado. Lucía Méndez se convirtió en una estadística más, otra alma perdida en los registros de los olvidados, cuya ausencia solo sería notada días después, cuando el eco de la fiesta se hubiera apagado y su silla en el taller de costura permaneciera trágicamente vacía. El monstruo había actuado a plena vista, amparado por la ceguera colectiva de una sociedad absorta en su propia celebración. Mientras tanto, en la mansión de la colina, el banquete de don Julián alcanzaba su apogeo. El plato principal,
un estofado de cocción lenta descrito por el chef como esencia de Jalisco. Era recibido con una ovación. Los comensales, entre los que se contaban el alcalde y el jefe de la policía, elogiaban la complejidad de su sabor, una mezcla de especias que resultaba a la vez exótica y profundamente familiar. La carne, de una terneza inaudita, se deshacía en la boca, dejando un regusto persistente, ligeramente dulzón y metálico, que los invitados atribuían al genio culinario de su anfitrión. Comían y bebían, completamente ajenos al hecho de que, a pocos metros de su opulenta mesa, los restos de la preparación de su festín estaban siendo desechados en la oscuridad del callejón trasero, un secreto nauseabundo oculto entre los desperdicios ordinarios de una noche de lujo y exceso. Lejos de los salones iluminados, en la penumbra del amanecer, un barrendero llamado Ramón iniciaba su rutina solitaria. Era un hombre mayor, de espalda encorvada y manos callosas, una de esas figuras urbanas que existen en la periferia de la visión de todos. Su trabajo consistía en limpiar los vestigios de la opulencia ajena, y el callejón trasero de la mansión de don Julián era siempre la parada más ardua tras una fiesta. Los cubos de basura rebosaban con botellas vacías, restos de comida, y una cantidad ingente de huesos extrañamente limpios y fragmentados. Aquella madrugada, uno de los contenedores metálicos era inusualmente pesado, y de su interior emanaba un olor acre, una mezcla del perfume dulzón de las especias de Julián, con algo más orgánico y penetrante que revolvía el estómago. Fue al volcar el contenido del pesado cubo en su carro, cuando algo captó un destello bajo la escasa luz del farol. Un pequeño objeto metálico había rodado entre los desperdicios, quedando atrapado en un trozo de tela manchada. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, Ramón lo recogió. Era un guardapelo de plata, abollado pero inconfundible, cubierto de una sustancia grasa y oscura. Lo limpió con un trapo y, al hacerlo, su corazón se detuvo. Reconoció las iniciales grabadas en su superficie. L.M. Lucía Méndez, la hija de su vecina, le había mostrado orgullosa aquel mismo guardapelo hacía apenas una semana. El objeto que ahora sostenía en su mano temblorosa era el único tesoro de una joven que, según los rumores del barrio, no había regresado a casa la noche anterior. El pánico se apoderó de Ramón, un terror frío y paralizante que le subió por la espina dorsal. Sabía lo que significaba aquel hallazgo. El guardapelo no podía haber llegado allí por accidente. Estaba mezclado con los desechos directos de la cocina de don Julián, la misma cocina cuyos aromas embriagaban a los poderosos de la ciudad. La conexión era tan directa como monstruosa. Ir a la policía era impensable. Eran comensales habituales del chef, amigos de su poder e influencia. Denunciar a un hombre como don Julián sin más prueba que un objeto encontrado en la basura sería el fin para un hombre insignificante como él. Se sintió atrapado, portador de un conocimiento terrible que podía costarle la vida, un secreto que lo convertía en testigo de un horror que desafiaba toda comprensión. Aferrando el guardapelo en su puño, Ramón tomó la única decisión que su instinto de supervivencia y su conciencia le permitieron. Recordó al joven periodista, Mateo Valdivia, aquel muchacho de la capital que había estado haciendo preguntas incómodas en los barrios bajos, mostrando un interés inusual por las historias de los desaparecidos. A diferencia de las autoridades, el periodista parecía buscar una verdad que otros preferían ignorar. Con el corazón martilleándole en el pecho y mirando constantemente por encima del hombro, Ramón se dirigió a la modesta pensión donde se alojaba Mateo. No sabía si el joven le creería, pero era la única esperanza de que la desaparición de Lucía no quedara impune, de que su memoria no fuera simplemente otro desperdicio arrojado a la basura. El encuentro se produjo en un café sombrío, lejos de oídos indiscretos. Con la voz temblorosa, Ramón relató su macabro descubrimiento, deslizando el guardapelo de plata sobre la mesa. Mateo lo recogió. El metal estaba frío al tacto, y el peso del pequeño objeto parecía desproporcionado, cargado con el horror de la historia que contenía. Las iniciales, L.M., parecían mirarlo, una acusación silenciosa desde el más allá. En ese instante, todas las piezas dispersas de su investigación encajaron con una claridad brutal y nauseabunda.
La aversión de Julián por la carne de cerdo, demasiado familiar, su obsesión por una limpieza quirúrgica, las desapariciones que coincidían con sus banquetes, y ahora, una prueba física que conectaba directamente a una víctima con la cocina del chef. Sosteniendo el guardapelo de Lucía Méndez, Mateo comprendió que había cruzado un umbral irrevocable. Esto ya no era un artículo periodístico sobre las excentricidades de un chef famoso, era la crónica de una depravación sistemática y caníbal. La fachada de don Julián se había derrumbado por completo, revelando al monstruo que se ocultaba detrás del artista. La sospecha se había solidificado en una certeza aterradora, una verdad tan monstruosa que publicarla sin pruebas irrefutables sería un suicidio profesional y, probablemente, literal. El guardapelo era el principio, la primera pieza de evidencia tangible. Ahora, su misión era encontrar el resto, adentrarse en la guarida del depredador para desenterrar el archivo completo de sus crímenes, sin importar el peligro que acechara en las sombras de la mansión. Con el guardapelo de Lucía como talismán y ancla de su determinación, Mateo Valdivia sabía que su siguiente paso debía ser audaz, casi suicida. Necesitaba infiltrarse en el corazón administrativo de la bestia, el despacho de don Julián. Utilizando como pretexto una última serie de preguntas para cerrar su perfil periodístico, concertó una cita en la mansión. Fue recibido con la misma cordialidad calculada de siempre, pero esta vez, el joven periodista no veía a un artista, sino a un carnicero con modales de aristócrata. Mientras Julián disertaba sobre la importancia de la presentación en la alta cocina, Mateo estudiaba la habitación, buscando el lugar donde un hombre tan metódico guardaría sus secretos más oscuros. La opulencia del despacho, con sus paredes forradas de caoba y su pesado escritorio de nogal, parecía una burla, una cáscara de respetabilidad que contenía un núcleo de podredumbre insondable, un mausoleo decorado para un monstruo. La oportunidad se presentó de forma inesperada. Un sirviente interrumpió la entrevista con un mensaje urgente para don Julián, algo relacionado con un envío de vinos que requería su atención personal en las bodegas. El chef se disculpó, asegurando que no tardaría más de unos minutos, y dejó a Mateo solo en el despacho, un error de cálculo fatal, nacido de su propia arrogancia. En el instante en que los pasos de Julián se desvanecieron por el pasillo, un silencio denso y expectante cayó sobre la habitación, solo roto por el tic-tac de un imponente reloj de pie que parecía contar los segundos de vida que le quedaban a Mateo si era descubierto. El periodista se movió con una celeridad febril, sus ojos recorriendo cada centímetro del escritorio. Su instinto le decía que un hombre como Julián no dejaría sus asuntos al azar. Todo debía estar registrado, clasificado, contabilizado. No tuvo que buscar mucho. En el cajón central del escritorio, sin llave, como si la audacia de mirarlo fuera protección suficiente, encontró un libro de contabilidad encuadernado en un cuero oscuro y lustroso. No era un simple cuaderno de notas, sino un volumen pesado, de aspecto oficial, con el monograma J.V. grabado en pan de oro en la portada. Al abrirlo, el olor a tinta fresca y a papel de alta calidad llenó sus fosas nasales, un aroma de orden y negocio que contrastaba violentamente con la naturaleza de su contenido. Las primeras páginas confirmaban su aparente propósito. Listas meticulosas de gastos, pagos a proveedores, compras de ingredientes de lujo como trufas del Piamonte y azafrán de la Mancha, cada entrada fechada y cuantificada con una caligrafía elegante y precisa. Era la fachada perfecta, la contabilidad de un negocio próspero y legítimo. Pero al pasar las páginas, Mateo encontró una sección separada hacia el final del libro, bajo el aséptico encabezado Adquisiciones especiales. La caligrafía era la misma, pero la terminología cambiaba sutilmente, volviéndose críptica y ominosa. La primera entrada que leyó le heló la sangre en las venas. Fechada el 12 de octubre de 1928, decía: Suministro especial del barrio de San Juan. Coste, 0. Rendimiento, óptimo. Mateo consultó frenéticamente sus propias notas. Era la fecha exacta en que la madre de Miguel le había dicho que su hijo desapareció.
El joven que merodeaba por el mercado de San Juan, la palabra suministro lo despojó de toda humanidad, reduciéndolo a una mera materia prima, una transacción en el libro de un monstruo. La frialdad del apunte era más aterradora que cualquier grito. Continuó leyendo con el pulso martillándole en las sienes, cada nueva línea confirmando sus peores temores. Otra entrada, del 3 de noviembre de 1928, la noche del Festival de la Cosecha, pieza del mercado de abastos, zona Retiro, calidad superior, sin coste asociado. Lucía Méndez, la costurera del barrio del Retiro. El término pieza, como si se tratara de un corte de carne seleccionado en el mercado, era de una crueldad insondable. El libro era un catálogo de caza humana, un registro detallado de cómo don Julián cosechaba sus ingredientes en los campos de la miseria urbana. Las fechas de las adquisiciones se alineaban con una precisión macabra con los informes de personas desaparecidas que Mateo había ido recopilando en los barrios bajos, creando un mapa de depredación que se extendía por toda la ciudad. El libro no solo listaba las víctimas, sino que a veces incluía notas escalofriantes en los márgenes, junto a una entrada que simplemente decía: viajero solitario, estación de tren. Julián había anotado: textura fibrosa, requiere cocción prolongada, no apto para terrinas. Eran apuntes de un chef evaluando su producto, notas de cata de carne humana. Mateo sintió una oleada de náuseas. Estaba sosteniendo la prueba definitiva, el diario de un caníbal que había convertido el asesinato en una disciplina gastronómica. La deshumanización era total, absoluta. Las almas olvidadas de Guadalajara no eran para Julián más que ingredientes con distintas propiedades culinarias, especímenes para sus retorcidos experimentos culinarios, valorados únicamente por el rendimiento de su carne y la calidad de su textura. La escala del horror era mucho mayor de lo que había imaginado. El libro contenía docenas de entradas que se remontaban a varios años atrás. Cada gran banquete, cada celebración de la élite tapatía, estaba precedida por una de estas siniestras anotaciones. Los invitados no solo habían comido carne humana una vez por accidente, habían sido partícipes involuntarios de un ritual caníbal sistemático durante años. La alta sociedad de Guadalajara, en su ignorancia y su opulencia, se había estado alimentando de los mismos pobres a los que despreciaba y hacía invisibles. Don Julián no era simplemente un asesino, era un sacerdote de una liturgia perversa, un alquimista que transformaba la miseria en manjares para los poderosos, cerrando un círculo de consumo grotesco y literal. El sonido de pasos acercándose por el pasillo lo sacó de su trance. Con manos temblorosas, Mateo cerró el libro, lo devolvió a su lugar en el cajón y se recompuso justo un segundo antes de que don Julián entrara de nuevo en el despacho, con una sonrisa afable en el rostro. Pero algo en la mirada del chef había cambiado. Quizás fue un microgesto de Mateo, un brillo de terror en sus ojos o el leve desorden de los papeles sobre el escritorio. La mirada de Julián, normalmente fría y calculadora, ahora contenía un destello de sospecha afilada como uno de sus cuchillos. ¿Ha encontrado todo lo que necesitaba, joven amigo?, preguntó, y el tono, aunque amable, llevaba un subtexto de amenaza que no existía antes. Mateo supo en ese instante que su fachada se había resquebrajado y que el depredador sabía que había sido observado. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de vigilancia y paranoia. Mateo sentía que era observado constantemente, sombras que se detenían cuando él lo hacía, rostros anónimos en la multitud que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Don Julián no necesitaba ensuciarse las manos directamente. Su influencia se extendía como una red invisible por toda la ciudad. Una noche, al volver a su pensión, encontró la puerta de su habitación forzada. No habían robado nada de valor monetario, pero sus notas sobre el caso, las entrevistas y las transcripciones de los rumores habían desaparecido. Era una advertencia clara, un mensaje silencioso que le ordenaba abandonar su investigación o atenerse a las consecuencias. La ciudad, antes un campo de oportunidades, se había convertido en una jaula. La amenaza se materializó de forma más directa poco después. Dos hombres corpulentos,
Vestidos con trajes baratos pero con la inconfundible aura de matones a sueldo, lo interceptaron en un callejón poco transitado cerca de la redacción del periódico. No dijeron mucho. Uno de ellos simplemente lo sujetó contra la pared mientras el otro, con una voz rasposa, le aconsejó que tomara el próximo tren de vuelta a la Ciudad de México. Guadalajara no es lugar para periodistas curiosos, siseó el hombre, antes de clavarle una navaja en el brazo. Una herida superficial, pero un mensaje inequívoco. El chef manda saludos y le recuerda que hay muchos tipos de carne. Algunas son más fáciles de hacer desaparecer que otras. El dolor agudo fue superado por el terror helado que le provocó aquella frase. Mateo entendió que estaba en una carrera contra el tiempo. Julián no solo lo había amenazado, sino que seguramente ya estaba en proceso de destruir cualquier prueba que pudiera incriminarlo. El libro de contabilidad sería quemado, los utensilios especiales serían desechados, y cualquier posible testigo entre su personal de servicio sería silenciado o despedido. El humo que a veces ascendía de una de las chimeneas traseras de la mansión, incluso en días cálidos, adquirió un nuevo y siniestro significado. No era leña lo que ardía, sino los registros de sus atrocidades, las últimas trazas de las vidas que había consumido. Cada voluta de humo era una página de historia que se convertía en ceniza, una víctima siendo borrada por segunda vez. Desesperado y herido, Mateo se dirigió a su editor, un hombre cauto llamado don Ricardo, y le contó toda la historia, desde los rumores iniciales hasta el macabro hallazgo en el libro de contabilidad y las amenazas recibidas. Presentó el guardapelo de Lucía como la única prueba física que le quedaba. El editor, un hombre pragmático y consciente del poder que ostentaba don Julián, escuchó con una expresión de horror creciente. Publicar una acusación de tal magnitud sin pruebas irrefutables sería la ruina del periódico y, muy probablemente, la sentencia de muerte para ambos. Sin embargo, la evidencia circunstancial era abrumadora, y la herida en el brazo de su joven reportero era un testimonio elocuente del peligro que corrían. La conversación en la oficina del editor se prolongó hasta altas horas de la noche. El repiqueteo de la lluvia contra los cristales de la ventana parecía marcar el ritmo de una decisión imposible. ¿Cómo podían enfrentarse a un monstruo protegido por la misma élite que constituía su base de lectores y anunciantes? Atacar a don Julián era atacar el corazón de la sociedad tapatía. Don Ricardo, tras un largo silencio, miró a Mateo con una nueva determinación en sus ojos. Comprendió que no se trataba solo de una primicia sensacional, sino de una obligación moral. No podían permitir que el horror continuara. Decidieron que no irían a la policía local, claramente comprada por la influencia del chef, sino que buscarían una forma de exponerlo en el acto. La única manera de obtener la prueba definitiva era entrar en la mansión y encontrar el lugar donde Julián llevaba a cabo su carnicería. Pero, ¿cómo? La propiedad estaba fuertemente vigilada y el chef, ahora alerta, habría redoblado la seguridad. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Mateo recordó al joven y nervioso ayudante de cocina, Ismael, a quien Julián había despedido por una nimia falta de higiene. Era un hombre resentido y asustado, que seguramente sabía más de lo que se atrevía a decir. Localizar a Ismael se convirtió en su única esperanza, la llave que podría abrirles las puertas del infierno y permitirles mostrarle al mundo el verdadero rostro del artista culinario más célebre de Guadalajara. El plan comenzó a tomar forma, uno arriesgado y desesperado. Se enteraron de que don Julián estaba preparando el que sería su evento más grandioso hasta la fecha, el banquete de bodas de la hija del gobernador. Sería la noche perfecta, con toda la élite de Jalisco reunida en los salones principales, y con Julián distraído en la cúspide de su gloria, tendrían la oportunidad de explorar las áreas prohibidas de la mansión. Mateo, con la ayuda de Ismael si lograba convencerlo, se adentraría en la bodega, el lugar que Julián mantenía siempre bajo llave, y al que nadie, ni siquiera su personal de mayor confianza, tenía acceso. Era una apuesta a todo o nada, un descenso voluntario a la guarida del Minotauro. Mientras tanto, en la mansión de la colina, don Julián afilaba sus cuchillos. La luz se reflejaba en el acero pulido con destellos fríos y mortales. Estaba preparando su obra maestra,
el menú que cimentaría su leyenda para siempre. Sabía que el periodista seguía husmeando, pero la arrogancia era un escudo poderoso. Creía tenerlo todo bajo control. No podía imaginar que, en las sombras de la ciudad, un joven reportero, un editor valiente y un ayudante de cocina despedido estaban a punto de conspirar para derribar su imperio de horror. La tensión se acumulaba como una tormenta, a punto de estallar sobre Guadalajara, una que amenazaba con revelar la verdad nauseabunda que se ocultaba bajo el mantel de la civilización. La investigación había llegado a un punto de no retorno. Mateo ya no era un observador, sino un participante activo en una guerra silenciosa contra un mal inimaginable. El guardapelo de Lucía Méndez, que guardaba en el bolsillo de su chaqueta, se había convertido en un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No luchaba solo por una historia, sino por la memoria de docenas de almas anónimas, por aquellos cuyos nombres habían sido borrados y reemplazados por entradas en el libro de contabilidad de un asesino. El próximo banquete de don Julián no sería solo una fiesta, sería el escenario del enfrentamiento final entre la verdad y la monstruosidad. El aire en Guadalajara se sentía pesado, cargado de secretos y de una anticipación febril. La ciudad se preparaba para una celebración, ajena al drama que se desarrollaba en sus entrañas. Para la alta sociedad, era una noche de gala y exceso. Para don Julián, era la culminación de su arte retorcido. Y para Mateo Valdivia, era la última oportunidad de hacer justicia, de arrastrar al monstruo desde la oscuridad de su cocina a la luz pública, aunque esa luz pudiera acabar consumiéndolo a él también. La investigación había terminado. Era hora de la confrontación. El acto final estaba a punto de comenzar, y el menú de esa noche incluiría un plato que nadie esperaba: la verdad. La noche del enlace matrimonial de la hija del gobernador se vistió con el lujo más desmedido que Guadalajara había presenciado. Mientras la orquesta entonaba valses vieneses en los jardines y el champán corría como un río dorado, dos figuras se deslizaban por los pasillos de servicio de la mansión. Eran Mateo Valdivia y el joven Ismael, el antiguo ayudante de cocina, cuyo rostro pálido y sudoroso reflejaba el terror de volver a pisar aquel lugar. En su mano temblorosa, Ismael aferraba una copia de la llave de la bodega, una llave que don Julián creía única. Cada risa que se filtraba desde el salón principal sonaba como una burla macabra, una celebración ignorante construida sobre los cimientos de un cementerio oculto. El plan era una locura, un descenso voluntario al corazón de las tinieblas, mientras el monstruo estaba distraído, exhibiendo su plumaje más brillante ante la sociedad, que, sin saberlo, devoraba. Guiado por la memoria aterrorizada de Ismael, Mateo llegó hasta una pesada puerta de roble al final de un pasillo húmedo y mal iluminado, lejos de la vista de los sirvientes que iban y venían con bandejas de plata. La puerta estaba cerrada a cal y canto, tal y como el joven había advertido. Era el único lugar de la casa al que Julián prohibía el acceso de forma terminante, alegando que allí guardaba sus vinos más preciados y sus ingredientes secretos, una verdad a medias de una perversidad inimaginable. El chasquido metálico de la llave al girar en la cerradura pareció resonar por toda la mansión, un sonido minúsculo pero cargado de un peso monumental. Al empujar la puerta, una ráfaga de aire helado y un olor espeso y nauseabundo los golpeó, una mezcla del perfume especiado de Julián con la fetidez inconfundible de un matadero. Lo que encontraron al bajar las escaleras de piedra no fue una bodega, sino un altar a la carnicería humana. El espacio, de una pulcritud quirúrgica, estaba equipado no para la vinicultura, sino para el desmembramiento. Del techo de vigas de madera pendían ganchos de acero, idénticos a los de una carnicería, algunos con restos de tejido oscuro adherido. En el centro, una imponente mesa de despiece de metal, con un sistema de canalones que conducían a un gran sumidero en el suelo, brillaba bajo la luz de una única bombilla incandescente. Sobre una pared, ordenados por tamaño con una precisión obsesiva, colgaba un arsenal de herramientas que helaban la sangre: sierras para hueso, cuchillos de filetear de diversas longitudes y varios juegos de instrumental quirúrgico. Era la guarida de un depredador metódico, un taller donde el cuerpo humano era reducido a su condición más básica de materia prima,
Ismael, con la voz rota por el pánico, señaló hacia la mesa de metal. Contó cómo, en una ocasión, Julián lo obligó a bajar para ayudarle a cargar unas cajas pesadísimas. Por un descuido, una de ellas se le resbaló, y de su interior rodó algo que, en la penumbra, confundió con una pieza de casa. Pero al verlo más de cerca, reconoció la forma inconfundible de una mano humana. Don Julián, sin alterar su calma habitual, simplemente le dijo que había cosas que un ayudante no necesitaba comprender y lo despidió al día siguiente por haber contaminado el espacio con su torpeza. Aquel recuerdo era la fuente de sus pesadillas, la certeza que lo había impulsado a ayudar a Mateo. Sabía que tras la siguiente puerta, una más pesada y con aspecto de frigorífico, se ocultaba el verdadero archivo del horror. Con un esfuerzo conjunto, lograron abrir la pesada puerta del frigorífico industrial. El interior era un panteón de los desaparecidos de Guadalajara. En estantes metálicos, perfectamente ordenados, descansaban paquetes envueltos en papel de estraza. Cada uno llevaba una etiqueta escrita con la caligrafía elegante y precisa de Don Julián. No eran nombres de cortes de carne, sino nomenclaturas de origen y fecha. Suministro del retiro, 03-11-1928. Pieza de la estación, 1709-1928. Junto a algunas etiquetas, había anotaciones culinarias. Textura tierna, ideal para estofado, o alto contenido graso, perfecto para terrinas. Era el libro de contabilidad hecho carne, la prueba definitiva y nauseabunda de una depravación sistemática. Las almas olvidadas de la ciudad estaban allí, clasificadas, deshumanizadas y listas para ser transformadas en arte culinario. En ese preciso instante, el murmullo lejano de la fiesta se vio desgarrado por el sonido de gritos, de cristales rotos y de órdenes vociferadas con autoridad. Pesadas botas resonaban en los pisos de mármol de la planta superior. La policía, finalmente movilizada por la insistencia y las conexiones del editor don Ricardo, había irrumpido en la mansión. El escándalo que el periodista había prometido estaba estallando justo encima de sus cabezas. Para los invitados, era el fin abrupto de una velada de ensueño, una intrusión violenta e inexplicable. Para Mateo, atrapado en la gélida penumbra de la despensa de carne humana, era el sonido de una justicia tardía y terrible, una confirmación de que su descenso al infierno no había sido en vano, aunque la visión de aquellos paquetes marcados quedaría grabada a fuego en su retina para siempre. La escena en la cocina principal era un cuadro surrealista, en medio del caos de la redada, con policías registrando cada rincón y el personal de servicio acurrucado en un estado de shock, encontraron a don Julián. No estaba huyendo ni oponiendo resistencia. Estaba de pie, junto a una de sus impolutas mesas de trabajo, dando los toques finales a un postre, con una manga pastelera en su mano manchada de chocolate y algo más oscuro. Levantó la vista hacia el jefe de policía con una expresión de leve fastidio, como si la irrupción fuera una grosera falta de etiqueta. Su calma era antinatural, la serenidad de un hombre que habita en un universo moral completamente distinto, un reino donde sus actos no solo eran lógicos, sino necesarios. Cuando los agentes lo esposaron, la filipina blanca inmaculada manchada por el contacto con los uniformes sucios, no pronunció palabra. Fue al ser conducido a través del gran salón, frente a las miradas atónitas y horrorizadas de sus distinguidos comensales, cuando decidió hablar. Se detuvo, recorrió el rostro de cada uno de los jueces, hacendados y damas de la alta sociedad, con su mirada fría y vacía, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No deberían sorprenderse tanto, dijo con una voz clara y serena que silenció la sala. Después de todo, durante todos estos años, ustedes han sido mis críticos más leales y entregados. Nadie ha apreciado mi obra con tanto fervor. La declaración dejó a la élite de Jalisco petrificada, la comprensión de su involuntario canibalismo cayendo sobre ellos como una losa. La confesión posterior en las dependencias policiales no fue un acto de contrición, sino una disertación filosófica. Don Julián, despojado de su uniforme de chef, pero no de su arrogancia,
Explicó su visión del mundo con una lógica impecable y aterradora. Para él, no había cometido ningún crimen. Se veía a sí mismo como un artista y un agente de limpieza social. Los mendigos, los huérfanos, los desheredados de la fortuna, no eran personas, eran elementos indeseables, ingredientes crudos, que la propia ciudad producía en exceso, sujetos cuya existencia ensuciaba la belleza y el orden de su mundo. Él, con su talento único, simplemente los recogía y los transformaba, elevando su materia inútil a la categoría de arte sublime, un manjar digno de los paladares más refinados. Argumentó que su cocina era la máxima expresión de un ciclo natural que la sociedad era demasiado hipócrita para admitir. Los fuertes se alimentan de los débiles. Los ricos consumen, literal y figuradamente, la vida de los pobres. Él simplemente había eliminado al intermediario, llevando esta verdad fundamental a su conclusión más honesta y estética. Describió el proceso de selección de sus ingredientes con el desapego de un botánico que elige las mejores hierbas de su jardín y el acto de cocinar como una purificación, una alquimia que transmutaba la miseria en placer. No había en sus palabras un ápice de culpa, solo el orgullo herido de un genio incomprendido, un visionario cuyo arte era demasiado puro para un mundo de moralinas y tabúes absurdos. El descubrimiento en el sótano conmocionó hasta a los policías más veteranos. La evidencia era tan abrumadora como grotesca. Los restos humanos en la despensa fueron posteriormente identificados, en la medida de lo posible, como pertenecientes a más de una veintena de personas, reportadas como desaparecidas en los últimos 5 años, aunque se sospechaba que la cifra real era mucho mayor. El análisis de las herramientas confirmó su uso para el desmembramiento humano. La mansión, que había sido el epicentro del lujo y la cultura en Guadalajara, se reveló como un matadero industrial, una fábrica de muerte que operaba a plena vista, protegida por el prestigio y el carisma de su propietario. La ciudad se vio obligada a confrontar que su ciudadano más admirado era, en realidad, su monstruo más prolífico. El escándalo se extendió como la pólvora, no solo en Guadalajara, sino en todo México. La noticia de que la élite jalisciense había estado participando en banquetes caníbales durante años se convirtió en una mancha indeleble. Las familias más poderosas, que una vez se jactaron de su asistencia a las cenas de don Julián, ahora se encerraban en sus mansiones, consumidas por la vergüenza y el horror. La comida misma se convirtió en un objeto de sospecha y repulsión. ¿Cuántos de ellos habían elogiado la terneza única de la carne? ¿Cuántos habían pedido repetir aquel estofado inolvidable? Eran cómplices de la atrocidad, no por intención, sino por una ceguera deliberada ante la miseria que existía más allá de los muros de sus palacios. Para Mateo Valdivia, la noche de la redada fue el fin de su investigación y el comienzo de una fama que nunca deseó. Su nombre quedó ligado para siempre al del chef caníbal de Guadalajara. Su artículo, finalmente publicado, no fue un perfil halagador, sino una crónica detallada del horror, una autopsia de la podredumbre moral que se escondía tras la fachada de la alta sociedad. Recibió premios y reconocimientos, pero las imágenes del sótano, el olor de la muerte especiada y la mirada vacía de don Julián lo perseguirían por el resto de sus días. Había sacado la verdad a la luz, pero esa luz tenía un precio. Una sombra que se proyectaría sobre su alma para siempre, recordándole la fragilidad de la línea que separa la civilización de la barbarie. Don Julián fue juzgado y condenado. Durante todo el proceso, mantuvo su compostura y su actitud de superioridad intelectual. Escuchó los testimonios de los familiares de sus víctimas y los informes forenses con el interés distante de un espectador en una obra de teatro mediocre. Nunca mostró arrepentimiento, pues en su mente no había nada de qué arrepentirse. Su arte había sido interrumpido, su filosofía malinterpretada por mentes inferiores. Su condena no fue, para él, un acto de justicia, sino el último insulto de un mundo que no estaba a la altura de su genio. El monstruo fue encerrado, pero su ideología, la creencia de que algunas vidas valen menos que otras, siguió flotando en el aire, un veneno sutil que la sociedad respira cada día. El juicio de don Julián
no fue el espectáculo mediático que muchos esperaban, sino un ejercicio clínico de psiquiatría forense y horror procesal. Lejos de derrumbarse, el chef se comportó como un catedrático defendiendo una tesis controvertida. Escuchó los testimonios de los familiares de sus víctimas, los macabros informes de los forenses y las acusaciones del fiscal con un interés académico, casi aburrido. No hubo confesiones lacrimógenas ni súplicas de perdón. Su defensa final fue una reafirmación de su filosofía. Él no era un asesino, sino un artista incomprendido, un reformador social que había llevado la lógica del desprecio de clases a su conclusión más honesta y comestible. Fue condenado a la pena máxima sin mostrar jamás un atisbo de remordimiento, convencido hasta el final de que el único crimen verdadero había sido la interrupción de su obra maestra, una sinfonía culinaria que el mundo no estaba preparado para digerir. La onda expansiva del escándalo no solo demolió la reputación de un hombre, sino que fracturó los cimientos de la alta sociedad de Guadalajara. Las familias que antes competían por una invitación a los banquetes de don Julián se vieron consumidas por una vergüenza pública y una repulsión privada. El acto de comer, especialmente la carne, se convirtió en una fuente de paranoia y náuseas. Se cuenta que durante meses, en las cenas de la élite, los platos volvían a la cocina casi intactos, y que el sonido de un invitado tosiendo o atragantándose provocaba un silencio sepulcral en la sala. El sabor de la opulencia se había vuelto indistinguible del sabor de la muerte. Se convirtieron en los caníbales involuntarios de Jalisco, una marca indeleble que los persiguió a ellos y a sus descendientes, recordándoles perpetuamente que su lujo había sido sazonado con la carne de los invisibles, servida en bandeja de plata. La mansión de la colina, antes un faro de cultura y sofisticación, se transformó de la noche a la mañana en un monumento al horror. Tras la conclusión del juicio, la propiedad fue confiscada y sellada, pero nadie se atrevió a reclamarla. Ninguna familia decente quería vivir entre los ecos de tal atrocidad, y el gobierno no sabía qué hacer con un edificio cuya estructura misma estaba impregnada de maldad. La naturaleza, indiferente a los crímenes humanos, comenzó su lento proceso de reconquista. La hiedra trepó por los muros de cantera, las ventanas rotas se convirtieron en cuencas vacías, y los lujosos jardines se ahogaron en un mar de maleza. La casa del chef se convirtió en una cicatriz en el paisaje, un esqueleto arquitectónico que se negaba a derrumbarse, como si estuviera condenado a permanecer en pie, como una advertencia eterna para la ciudad que dormía a sus pies. Con el paso de los años, el crimen histórico se disolvió en el folclore, y don Julián, el hombre, fue reemplazado por el chef macabro, la leyenda. Los relatos sobre la mansión abandonada se multiplicaron, cada uno más escalofriante que el anterior. Los vecinos juraban escuchar, en las noches de viento, el sonido rítmico y metálico de un cuchillo contra una tabla de cortar, proveniente del sótano sellado. Otros hablaban de luces fantasmales que danzaban en el salón de baile, siluetas de comensales espectrales atrapados en un banquete sin fin, condenados a revivir eternamente su última y abominable cena. La historia se convirtió en un cuento de fogata, una narración utilizada por las madres para asustar a los niños desobedientes, una fábula oscura sobre el monstruo que se esconde detrás de la sonrisa más amable y el delantal más limpio. Quizás el elemento más persistente y perturbador de la leyenda es el del olor. Quienes tienen la osadía de acercarse a las rejas oxidadas de la propiedad en las noches húmedas de verano, afirman percibir una emanación extraña en el aire. No es el olor a moho y descomposición que uno esperaría de una ruina, sino algo mucho más complejo y nauseabundo. Es un aroma dulzón, casi empalagoso, con notas de especias exóticas y un fondo metálico inconfundible, como el de la sangre fresca. Es el perfume fantasma de la cocina de don Julián, un eco olfativo de sus crímenes que se niega a ser borrado por el tiempo. Dicen que es el lamento de sus víctimas, manifestándose no como un sonido, sino como el aroma de los platos en los que fueron convertidos, un recordatorio sensorial de que el horror, una vez cocinado, nunca desaparece del todo. El legado más trágico y paradójico del caso de don Julián
fue que, a través de su monstruosidad, las víctimas finalmente adquirieron la visibilidad que se les había negado en vida. Nombres como Miguel, el muchacho del mercado, o Lucía, la joven costurera, dejaron de ser estadísticas anónimas de desapariciones para convertirse en los rostros de la tragedia. Sus historias, aunque breves y humildes, fueron contadas en los periódicos y en el juicio, obligando a la ciudad a reconocer la existencia de un submundo de pobreza y desesperación que prefería ignorar. El guardapelo de Lucía Méndez, recuperado como prueba, se exhibió durante un tiempo en un pequeño museo del crimen, un diminuto objeto de plata que representaba el peso de una vida invisible, un ancla que impidió que su memoria fuera completamente devorada por el olvido. La historia del chef macabro se incrustó en el tejido cultural de Guadalajara, sirviendo como una oscura metáfora de las tensiones de clase y la deshumanización. Se convirtió en una advertencia sobre la facilidad con la que la sociedad puede designar a ciertos grupos como desechables o ingredientes para el progreso o el placer de otros. La filosofía de Don Julián, aunque llevada a un extremo caníbal, no era más que el reflejo literal de una actitud que ya existía de forma figurada. Él simplemente eliminó la metáfora. La leyenda perdura como un recordatorio incómodo de que los monstruos más aterradores no son criaturas de otro mundo, sino seres humanos que reciben el permiso, tácito o explícito, de una sociedad que decide qué vidas importan y cuáles pueden ser borradas del menú de la existencia sin que nadie se dé cuenta. Hoy, la mansión sigue en pie, aunque apenas es reconocible. Es un destino para exploradores urbanos y cazadores de fantasmas, un punto en el mapa del turismo oscuro. Las autoridades locales han intentado demolerla en varias ocasiones, pero siempre surgen problemas legales o financieros que lo impiden, como si la propia ciudad, de forma inconsciente, quisiera preservar el monumento a su propia culpa. Los grafitis cubren sus muros interiores, muchos de ellos representando escenas macabras de banquetes y figuras esqueléticas con gorros de chef. Es un lienzo donde el miedo colectivo de generaciones ha pintado sus pesadillas. La estructura ya no es una casa, sino un archivo físico del horror, un lugar donde el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. La pregunta final que nos deja esta crónica no es sobre la locura de un solo hombre, sino sobre la ceguera de toda una sociedad. ¿Dónde se traza la línea entre el arte y la monstruosidad cuando la materia prima es una vida humana considerada prescindible? Don Julián fue el carnicero, pero su clientela, la élite que se deleitaba con sus creaciones sin preguntar por el origen de tan singular sabor, formaba parte del mismo ecosistema de depredación. Él les ofreció un espejo, y en él vieron reflejada su propia indiferencia, servida como un manjar exquisito. Su historia es un testamento brutal de que el tabú más profundo puede ser violado no en callejones oscuros, sino a la luz de las velas, entre risas y aplausos, cuando decidimos que algunas personas no son más que carne. Los crímenes de Don Julián son un capítulo que muchos quisieran borrar de la historia de México, pero olvidar es permitir que las sombras se repitan. Cada plato que sirvió fue un acto de agresión no solo contra la víctima, sino contra la propia idea de humanidad. Un recordatorio de que la civilización es a menudo un barniz muy fino sobre un abismo de barbarie. Preservar estas crónicas es una forma de honrar a quienes fueron silenciados y de mantener una vigilancia perpetua contra los monstruos que se visten de respetabilidad, para asegurar que los capítulos más oscuros de nuestra historia nunca sean olvidados. Suscríbete y ayúdanos a preservar el archivo de las sombras.